Sé que era breve la pausa. Y vamos a aprovechar que tenemos acá a Manu para hablar de un conflicto que estuvo ocurriendo estos días entre el presidente Donald Trump y Elon Musk. Uno de los empresarios más millonarios del mundo, pero también una persona que venía teniendo injerencia en el gobierno. Trump y Musk en campaña, estaban muy unidos, muy juntos. De hecho, él tenía un cargo público. Presidente del Doge, algo así, que era como una entidad para apuntar al déficit financiero. ¿Cómo era? Claro, ellos lo que habían dicho era, inclusive se habían juntado con Sturzenegger, como armar una agencia para la reducción del Estado y en esta idea de ser el topo del Estado que lo vaya destruyendo por dentro y sacarle la carga que en teoría es el Estado a la sociedad. Que no significa que no haya que hacer mejoras y reformas al Estado argentino, de todo el mundo, para esta nueva época. Pero ahí lo interesante es que Musk, uno de los tipos más ricos del mundo, si no es el más rico, porque eso va cambiando, ¿viste? Sí, De acuerdo obvio. a evaluaciones financieras, y arrancó toda una campaña con muchas fake news, en el sentido de diciendo muchas cosas que después no se hacían. Tanto es así que hay una investigación de un medio independiente de Estados Unidos de que hablaba de que Musk ni siquiera había asumido formalmente el cargo en el que en teoría estaba, Ah, ok. con lo cual ni siquiera tenía firma él, ¿viste? Es medio como pasa acá también, que hay algunos que toman muchas decisiones sin tener cargo, Sí. con esa lógica. Bueno, pero igual tenía incidencia, Con total en la incidencia. realidad. Estaba en la conferencia de prensa con Trump casi muchas veces dentro del Salón Oval, o sea, dentro de la casa de gobierno de Estados Unidos, como si te dijera, sentado al lado del sillón de Rivadavia en Argentina, al lado de en Estados Unidos, ¿me entendés? Anunciando cosas con Trump. Y se pudrió todo porque básicamente Trump metió un proyecto de ley que se llama One Big Beautiful Bill, que es como básicamente una reducción, continuar exenciones impositivas para los más ricos y recortes presupuestarios. Lo más importante es en salud. Y después también, que es el conflicto que llevó con Musk, que es en eliminación de subsidios para energías renovables y vehículos eléctricos. Claro, el dueño de Tesla, ¿no? Claro. O sea... Le tocaron el bolsillo, la fibra más sensible. Claro, exactamente. Bueno, es que ahí su rol público, no sé en Estados Unidos, capaz está mucho más naturalizado, pero su rol público se chocaba o no en intereses también con su rol empresarial, me imagino. Total, mira, Musk que habla en contra del Estado, porque acá son los falsos debates, viste, que nos proponen estos nuevos libertarios o en teoría antiestados. Lo que quieren en verdad es reformar el Estado para que les sirva lo más posible y exclusivamente a ellos, claro, y que el Estado deje de dirigir su política y la plata, que es finita, a los que más lo necesitan, a garantizar la industrialización en la Argentina. Y allá en Estados Unidos, Musk, cuando gobernaba Biden, le dijo, por favor, seguí con las medidas proteccionistas con China para que no entren los autos eléctricos. Claro. O sea, básicamente quieren el Estado para lo que ellos necesitan. Y creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, porque después todo lo demás es para la tribuna. Bueno, igual... el perfil de Elon, él se acomoda, ¿verdad? A cada gobierno, cómo va surgiendo cada gobierno, él se va acomodando, no tiene una posición ideológica muy marcada, corregime si no es así. Y Trump en el medio con una política ultra proteccionista, nacionalista, a ultranza, como hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo chocan estos perfiles? Y yo pienso que Musk es oficialista de sí mismo todo el tiempo, entonces va a estar con el que le convenga. Claro. Y Trump, que básicamente asumió con un discurso nacionalista de Estados Unidos, porque esto es lo importante. O sea, como el nacionalismo de Estados Unidos es, nosotros nos reservamos el derecho a hacer lo que querramos y haremos la política que sea necesaria en el mundo para que se garantice nuestro interés. Exacto. Esa es la política nacionalista de Estados Unidos, que es ofensiva, no es como el nacionalismo defensivo de la Argentina. Claro, ni tampoco constructivo a nivel región. El otro día, cuando él anuncia lo de este domo antimisiles que quiere construir
hablaba de incorporar a Canadá dentro de, o sea, Canadá, que es el país vecino, de incorporarlo dentro de esta tecnología. Y lo que él decía era, bueno, a Canadá igualmente le va a salir tanta plata a ser parte. Ahora, si se quiere convertir en nuestro estado, le sale gratis, ¿no? Como una cosa muy, hasta, parece una chicana tuitera, pero lo decía en serio. Bueno, viste, hay una película de Trump buenísima, ahora se me fue el nombre, que salió hace poco, que es como de la vida de cómo nace él en Nueva York, cómo se hace rico y demás. Y está el libro también, cómo él explica cómo negocia, que básicamente es tirártela a la tribuna, o sea, ponerte El aprendiz allá. de la película. El aprendiz. El aprendiz. El aprendiz, esa. Me encantó. Para conocer el personaje, ¿no? Está buena. Porque habla, para mí, para entender este gobierno hay que entender a Trump. Porque es un gobierno casi unipersonal, podríamos decir. Y básicamente lo que él te explica es, yo para negociar te voy a pedir 1000, por más que quiera 10. Claro, obviamente. Lo mismo hizo con lo de los aranceles y demás. Entonces, ¿qué está haciendo ahora Trump? Básicamente, porque asumió con mucho poder institucional. Claro. Tiene mayoría en las dos cámaras. Tiene mayoría en la Corte Suprema. Asumió con mucha buena imagen pública que ahora le está cayendo. ¿Por qué? Porque básicamente el problema es que la economía no está repuntando como debería repuntar y también los aranceles están generando, podríamos decir, cierta inflación. Entonces, el tema que vemos ahí en Estados Unidos es que se está por aprobar esta ley que a Musk lo perjudicaría. Por eso rompe, pero aparte se tiran con artillería pesada, digo, porque las acusaciones de Musk tienen que ver con casos de pedofilia, inclusive, porque dice que está en los archivos de Epstein, que es un caso muy conocido en Estados Unidos. Absolutamente, sí. Y Trump, digo, eso tuvo causas por este tema. Claro, pero todo esto público, o sea, a la vista de cualquiera, en Twitter, en medios de comunicación, digo, no es en Twitter y en Truth, que la red de Trump, después, previamente de que Musk compre X. Claro, cuando los cambiar el nombre, digamos. Cuando los anteriores dueños de Twitter lo echan a Donald Trump de la plataforma, él se inventa esta plataforma Trust y después Elon Musk compra Twitter y lo pasa a llamar X. Exactamente. Y ahí lo vuelve a aceptar. Exacto. Sí, denuncias muy fuertes de cosas gravísimas. Digo, que también me imagino que tenés que tener pruebas y fundamentos como para poder decir lo que decís sin que te importe nada. Completamente. Y Trump, o sea, ya tuvo una denuncia por abuso en la cual fue fallado culpable en su momento, después siguió en la justicia, terminó eximido, demás. Digo, pero de alguna manera lo que hace Musk es volver a pegarle por el lado que ya venía teniendo, ya venía siendo juzgado, podríamos decir. Sí. Y para mí esto, ¿sabés qué? También habla de que cuando fue el gobierno anterior de Donald Trump, se hablaba mucho de que a él no le iban a dejar hacer lo que decía que quería hacer, porque también están el poder fáctico y los poderes permanentes en Estados Unidos que son muy influyentes. Ajá. Bueno, un poco lo que se decía acá con Javier Milei, ¿no? Exactamente, lo que en Estados Unidos le llaman el Deep State o el Estado Profundo. Y creo que eso es importante para pensar lo que está pasando ahora en Estados Unidos, porque esos intereses siguen influyendo muy fuerte, eso sigue estando muy presente, y entonces hacer reformas y hacer cambios no es tan fácil, porque lo que pasa en Estados Unidos, inclusive Donald Trump es un outsider de la política, pero es un tipo del sistema económico. Bueno, es que uno capaz lo pierde de vista, pero Donald Trump en realidad empezó su carrera pública y su poderío siendo un multimillonario. Claro. O sea, él también viene del mismo lugar de donde viene Elon Musk. ¿Y no será que Musk también quiere ser presidente en algún momento? Bueno, él planteó eso, que le interesa ser presidente. Yo pienso que ahora también le están tocando sus intereses y por eso plantea esto. Trump no está tan bien en términos de imagen, entonces eso también lo debilita. Y yo creo que, por otro lado, las medidas proteccionistas de Trump ya habían generado fricciones con Elon Musk y por eso te nombraba lo del Estado Profundo, con todos los factores del poder económico
que se vieron beneficiados con la liberalización económica de Estados Unidos y con esta política de fabricar barato en otros lugares del mundo, llevarte Claro. las ganancias a Estados Unidos y tener guaridas fiscales donde poner la plata. Claro. Digo, con eso se benefició la élite económica y política de Estados Unidos desde los 70 para acá. Trump de alguna manera dice, che, yo le quiero poner un coto a esto. Ujú. Bien, mal, bruto, no, eso es otra discusión. Pero a lo que se están resistiendo es a eso. Ok, exactamente. Y yo creo que el punto es, inclusive hubo un juzgado en Estados Unidos que le puso un límite a la política arancelaria de Trump, con lo cual el sistema judicial ya está operando para ponerle límites al gobierno de Trump. Y Trump y Elon Musk también está presionando para que la Cámara de Senadores no apruebe esta ley que te nombraba al principio. Claro. Entonces, lo que se ve al interior de Estados Unidos, que viene desde hace mucho, es una fractura muy profunda entre distintos sectores, distintas facciones, que es parte de la crisis propia que tiene Estados Unidos. Ok. Bueno, sí, un país en crisis con un presidente bastante particular y sus ricos, ultra mega ricos, también incidiendo mucho en la política y en temas cotidianos, ¿no? Sí. ¿Eso cómo crees que lo toma la sociedad estadounidense? Y mirá, uno lo que va viendo, como está pasando en Argentina, es cada vez menos participación política y electoral. Allá votar no es obligatorio. No, no es obligatorio. Y también me parece, ¿sabes qué es importante ver? Después lo puedo mostrar, pero si uno mira desde los 70 para acá, la clase media en Estados Unidos se mantuvo entre estable y a la baja. Ujú. Y la riqueza se fue concentrando cada vez más en pocas manos. Claro. Si uno ve en Estados Unidos, la concentración económica es severísima a nivel productivo, corporativo y financiero. ¿Qué te quiero decir? Los gastos que le tenés que pagar al CEO, al gerente y demás, aumentaron por 10. Los salarios aumentaron muy poco en Estados Unidos. Los salarios de la gente De común, la gente normal. del trabajador. Por eso ahora ves todo lleno, o sea, yendo a lo concreto, vos ves los videos de Estados Unidos llenos de gente rota. Claro, sí, sí, sí. Lleno de gente rota, lleno de gente con enfermedades de salud mental, que la Ujú. pandemia eso lo aceleró. Donde ves cada vez más empleo precarizado. Y donde ves a su vez otro sector que la juntan pala. Y que tenés... Sí, como que el rico es cada vez más rico y el pobre es cada vez más pobre, ¿no? Como Exacto. también como un fenómeno del capitalismo en general, pero bueno, Estados Unidos representando como al país emblema del capitalismo. Es que esa es la crisis de Occidente, en definitiva, donde Claro. el capitalismo ya no le da soluciones al conjunto de la sociedad y el sistema político tampoco. Y en definitiva, ¿sabes que se vive en Estados Unidos y en varios países algo muy parecido como a una plutocracia? Es decir, Ujú. un gobierno de los ricos para los ricos. O sea, para ponerlo... Donde el sistema de lobby, que es legalizado en Estados Unidos y cada vez habilita a una concentración más grande de quiénes son los que ponen la plata, que Claro. va a poner cada vez más plata, entonces solo accede a hacer campaña y a ser candidato al que responda al que le pone plata. Como hizo Elon Musk en la campaña de Trump, Ujú. como hizo Elon Musk hubo hace poco en Estados Unidos, esto se sabe poco, pero acá se debate mucho sobre el tema de la elección de los jueces y en Estados Unidos, en muchos estados, se eligen los jueces de la Corte Suprema. Ah, mirá. Elon Musk hizo campaña por algunos candidatos a la Corte Suprema Estatal de un estado llamado Wisconsin y ofreció plata para quienes quisieran votar a esos candidatos que él quería poner de jueces. Claro, el poder político y el poder económico totalmente asociado, Ujú. por no decir otra palabra. Y el Poder Judicial, hay 2 jueces de la Corte de Estados Unidos que estuvieron con el tipo dueño del fondo buitre que nos volvió locos en el 2014. Sí, O sea, sí, ese sí. es el problema que estamos viviendo, en definitiva. Donde el sistema económico coopta el sistema político. Exactamente. Bueno, clarísimo, Manu, gracias. Un adelanto de lo que nos trajo hoy Manu, el conflicto entre Donald Trump y Elon Musk. Y ahora nos vamos una tandita y seguimos con Juan González breve, muy breve.